Grato verlo de nuevo por acá. En lo particular, estoy muy, pero muy contento de esta segunda actividad que estamos haciendo con el apoyo de la presidencia del Consejo Municipal de Baruta y con la decidida motivación e intervención de la concejal Soledad Rodríguez. Soledad ha asumido como compromiso, entre otras cosas, desarrollar una serie de reuniones vecinales para analizar y discutir y llegar a consensos sobre problemas y leyes y decisiones políticas que afectan a nuestras comunidades. El primer evento que hicimos fue aquí también, referido al gobierno abierto. Quizás algunos de ustedes estuvieron ya aquí y vamos a ver cómo seguimos más adelante con estos temas. De verdad que quiero agradecer a la presidencia del Consejo Municipal, a Luis Aguilar por su interés y por supuesto reitero a Soledad, nuestra concejal, que está muy motivada sobre la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy tenemos el tema de la ley de fiscalización, control, etcétera, de las organizaciones no gubernamentales. Una ley que en principio creó cierto boom en la opinión pública, pero que luego bajó. Se ha conocido como la ley anti-ONG. Para conocer las perspectivas y la trascendencia de esa ley, trajimos a dos especialistas, versados en el área. A Mario de Andreas, que es codirector de Civilis, que es una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, es abogado, y vamos a dejar a nuestro distinguido amigo Mario de Andreas para conversar e iniciar el conversatorio. ¿Ok? Mis saludos a todos. Buenos días a todas, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí, gracias al Consejo Municipal por la oportunidad, a Manfredo, a William y bueno, y a todos ustedes por dedicarle el sábado en la mañana a estar conversando sobre este tema. Bueno, para comenzar y ir avanzando, yo trabajo en una organización que se llama Civilis. Civilis fue fundada en el año 2010, es una organización que trabaja 5 derechos humanos en concreto: libertad de asociación, libertad de reunión pacífica, participación en asuntos públicos, libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Sobre esos 5 pilares es que trabaja Civilis desde el año 2010 hasta el presente. Sus fundadores son Feliciano Reina y Yodelía, y pues hemos trabajado durante todos estos años en este tema. Yo soy el codirector del área internacional. Mi responsabilidad es la incidencia internacional de las organizaciones de Venezuela, especialmente de Civilis, con organismos internacionales de protección, relatores de Naciones Unidas, Comisión Interamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi labor allí en la organización. ¿Qué es la libertad de asociación? Hay una palabra clave, y por mucho que sea redundante, cuando hablamos de derechos humanos que sean libertades, lo que se le obliga al Estado es que no se meta. Y si se va a meter, es que sea para favorecerlo. Si el Estado o la institución gubernamental va a intervenir en esa libertad, es para favorecerla. Por ejemplo, aquí estamos a través del Consejo Municipal, que es el Estado, es una función estatal, favorece la libertad de reunión o la libertad de asociación prestando sus espacios. Eso es una manera de favorecer la libertad de asociación. Pero en principio se le pide al Estado: no te metas con la libertad. Déjame que yo me asocie como yo quiera. Deja que yo me reúna para expresar, para discutir los temas que yo quiera. Esa es como la obligación principal cuando hablamos de una libertad de asociación o libertad de reunión. Entonces, en principio, la libertad de asociación es todo grupo de personas, como ven aquí, físicas o jurídicas. Algunos de ustedes representan a otras organizaciones o otras asociaciones de vecinos, que se agrupan para actuar de consumo y expresar, promover, reivindicar ideas. Ese es el concepto de una asociación. En Venezuela tenemos 2 tipos de asociaciones que entran en este concepto, que son las fundaciones y las asociaciones. Ambas están reguladas por el Código Civil. Y ahí podemos ya entrar con la primera falacia del discurso que tiene el Ejecutivo. En Venezuela se están promoviendo 2 leyes sobre la base de que no existe regulación de las ONG, y eso no es cierto.
porque en Venezuela el término ONG no existe, jurídicamente hablando. Lo que existe son asociaciones o fundaciones. Entonces, toda asociación civil se le conoce como una ONG, pero es una asociación civil igual que cualquiera de ustedes probablemente. Entonces, lo que está haciendo el gobierno a través de esa narrativa es decir, no, es que ya no están reguladas, pero eso no es cierto. Entonces, ya ahí encontramos la primera falacia del discurso estatal. Igual con el concepto de reunión, es cualquier congregación intencional o temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito en concreto. Esto es una reunión. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Discutir los proyectos de ley. Pero esta reunión se puede dar en una casa de ustedes, se puede dar en un espacio abierto. Lo importante de esa libertad, volvemos con el concepto de libertad, es que el Estado no intervenga, favorezca los espacios de la libertad. Porque cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar siempre de dos conceptos. El primero es libertad. Los derechos humanos, lo primero, son un freno al poder público del Estado. El Estado no se debe meter con los derechos humanos, con mi libertad de hablar, expresarme, reunirme, participar en asuntos públicos. Y si lo va a hacer, que en muchos casos es un llamado, por ejemplo, en derechos económicos, sociales y culturales, garantizar la salud, por ejemplo. Es decir, si lo va a hacer, si va a intervenir, es para favorecer el derecho, no para restringir el derecho, sino para crear mecanismos, canales, vías, donde sea más fácil que la gente pueda acceder y ejercer en la práctica ese derecho. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la libertad de asociación y reunión? Son los derechos que sirven, son unos derechos como instrumentales para que tú puedas hacer otras cosas. Por ejemplo, participar en asuntos públicos. Nos reunimos para hacer una discusión sobre una ordenanza. Entonces, a través de la reunión, de la libertad de reunión, participamos en los asuntos públicos, por ejemplo, la ordenanza que estaban comentando aquí. O, por ejemplo, a través de la asociación, adquirimos personalidad jurídica cuando hacemos el registro y entonces podemos tener una serie de, digamos que, beneficios al poder participar en asuntos públicos, por ejemplo, enviar informes a Naciones Unidas, por decir un caso. ¿Ok? Entonces, véanlo como que la libertad de reunión y la libertad de asociación son derechos humanos instrumentales para que tú puedas hacer otras cosas, pero siempre desde la libertad. Ahora entremos, ¿qué es el espacio cívico? El espacio cívico tienen que verlo como algo abstracto, algo donde todos ustedes de manera individual, como organizaciones o de manera colectiva, como grupo o como ustedes como personas, pueden hacer vida pública. Eso es el espacio cívico. Y es allí, en ese espacio, donde pueden desenvolver sus actividades. Es el Estado, a través de diversos mecanismos, quien puede abrir el espacio cívico o cerrar el espacio cívico. Y eso implica que en un espacio cívico más abierto hay mayores posibilidades, hay mayores facilidades para que individuos, organizaciones puedan desenvolverse con libertad. Volvemos al término libertad. Y en caso contrario, cuando el Estado decide cerrar el espacio cívico, hay mayores trabas. Y aquí voy con me adelanto nuevamente con el proyecto de ley. Uno de los mecanismos que establecen los proyectos de ley que vamos a discutir más adelante es que si se aprueba, toda organización o toda asociación civil muere jurídicamente. Eso significa que hasta que no se apruebe la ley y no se cumplen los múltiples subregistros, porque establece hasta 6 registros nuevos, más allá del Código Civil que todos conocemos clásico, tú no existes jurídicamente. Y eso tiene 2 violaciones. Primero, los estándares internacionales de derechos humanos reconocen las asociaciones de hecho. Es decir, no basta con que nos reunamos aquí para que se entienda que estamos ejerciendo la libertad de asociación. En la ley dice que eso no existe, eso no es válido. La ley que está en discusión, que está aprobada en primera discusión. Porque solo se reconoce cuando tú te registras ante el registro civil que corresponde. Pero esto no es válido, de acuerdo a ese proyecto de ley. Los estándares internacionales dicen otra cosa. Esto es válido para los estándares internacionales. Entonces, el espacio cívico, valga la redundancia, es amplia composición de configuraciones asociativas, ONGs, fundaciones, asociaciones civiles, asociaciones de vecinos, donde hacen vida en el espacio público. Y puede ser más abierto o más cerrado dependiendo de el Estado cómo quiera manejar esa libertad. Ahora, ¿qué es el entorno? Digamos que el entorno son los condimentos. Tú puedes hacer que esos condimentos del espacio cívico sean para que sea más libre o más sabroso el espacio cívico,
no podamos vivir con libertad o sea más cerrado, nos caiga mal el espacio cívico. Son dos lenguajes de cocina. Entonces, por ejemplo, son los factores o las condiciones con la capacidad de intervenir y modificar, cerrar o abrir la composición, tamaño y dinámica del espacio cívico. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuáles son las amenazas al entorno o cuáles son esos elementos que amenazan el espacio cívico. En el caso de hoy vamos a hablar de unas leyes que cierran el espacio cívico, que nos hacen más difícil organizarnos, participar en asuntos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón de fondo de todo esto. Entonces aquí les hice un gráfico, más o menos, no sé si lo logran ver bien, donde ven que, por ejemplo, ataques a la reputación e intimidación. Cuando desde el Estado se ataca a personas, organizaciones, lo que se busca es quebrar o separar. Porque yo no quiero participar en un espacio donde te amenazan, donde te intimidan. Porque naturalmente a nadie le gusta vivir intimidado o amenazado. O por ejemplo, cuando hay injerencia o excesivas autorizaciones para existir o actuar. El registro civil, que es un mecanismo para existir jurídicamente, adquirir personalidad jurídica, solo tiene como finalidad que tú notifiques. Es decir, nosotros nos asociamos y somos la asociación de vecinos, no sé, 1, 2, 3. Entonces, cuando nosotros vamos al registro, lo que le estamos diciendo al registro es, existe la asociación de vecinos 1, 2, 3. Pero cuando eso pasa de notificación, autorización, y en el caso de los proyectos de ley hay hasta 6, naturalmente lo que se busca es reducir o extinguir el espacio cívico, porque cierra la capacidad de actuar. Lo mismo, cuando se buscan generar obstrucciones o restricciones a las capacidades, lo que se busca es debilitar o impedir. Que la gente diga, mira, esto es demasiado complicado, yo no me voy a meter ahí, yo no voy a participar, yo no me voy a organizar, es muy complicado. Lo mismo pasa cuando hay vigilancia, bloqueos, represalias. Lo que busca es que la gente se silencie, se inhiba, no actúe. Entonces, en resumidas cuentas, son como los límites tradicionales que en Venezuela y en otras partes del mundo, ya vamos a tener una idea más o menos regional, se trata de que el espacio cívico sea cerrado, que la gente no pueda participar, que no se pueda organizar, que no pueda hablar de manera conjunta. Hay un artículo que dice que las organizaciones no existirán hasta que cumplan este registro, más el del Código Civil. El artículo 24 de nuestra Constitución dice, y es un principio de derechos humanos, que solo cuando la ley nueva tenga favor de manera retroactiva, es decir, cuando mire hacia atrás y favorezca de manera a la persona en el pasado, se va a aplicar. Entonces, como algo que ya existe, la ley te dice, no, tú no existes, pero de manera que no existe de manera negativa, es decir, no te favorece. Toda organización nacerá en la medida de que cumple los 6 requisitos que establece el proyecto de ley, más el clásico del Código Civil. Del resto no existen jurídicamente, porque eso impide que te organices. Esto es como un mapa regional, no sé si logran verlo. La verdad es que la situación de la libertad de asociación y el espacio cívico en el mundo no está bien. No sé si aquí logran ver Latinoamérica. Los que están peores son Nicaragua, naturalmente, Cuba, y los que están en anaranjaditos son México, Colombia y Venezuela. Somos como los que nos estamos peleando de entrar al podio, de donde están peor las cosas en el espacio cívico. ¿Por qué? Bueno, México, por mucho que sea la segunda economía más importante de la región, el presidente López Obrador está tratando de hacer lo que hace muchos años hizo en Venezuela, que fue romper la separación de poderes. Petro tiene un discurso más o menos que va en esa misma índole. Vamos a ver qué pasa allá. Pero bueno, en Venezuela yo creo que es claro que no hay separación de poderes y es cuestión de que unos diputados levanten la mano para que esto se lleve a cabo. Entonces esto es como la discusión regional. Esto es un monitor que tiene una organización internacional que se llama Civicus. Si les interesa entender el contexto regional, síguenla, es muy muy buena. Y bueno, habla de cómo los países han ido cerrando sus espacios. Hay una estadística que habla que más de 20.000 millones de personas a nivel global viven en un espacio cerrado, represivo, obstruido. O sea, la situación es grave a nivel global. Entonces, ¿cómo se encuentra Venezuela? ¿Cómo ocurren estos proyectos de leyes y en qué contexto ocurren? Desde el 2015-2016, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja. Quienes no sepan qué es una emergencia humanitaria compleja es cuando, o el concepto es cuando por debido a intervenciones del Ejecutivo en la división de poderes, las instituciones se derrumbaron. Hoy las instituciones en Venezuela, su mayoría responde a lo que el Ejecutivo diga, no a los mandatos constitucionales o al deber ser o a los requisitos de los ciudadanos.
sino a lo que el Ejecutivo diga. Y eso derrumbó la institución en la práctica. Eso es lo que es una emergencia humanitaria compleja. Luego tenemos el mayor éxodo de personas o fenómeno de movilidad humana más grande de la historia de la región. Y en tercero, hay una investigación abierta de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. En ese contexto están ocurriendo estos proyectos de ley. Bueno, este es todo el marco legislativo, que como les decía al inicio, que es la falacia del gobierno de que no, que aquí las ONG no están reguladas, o aquí las asociaciones no tienen un marco normativo. Eso es mentira. Miren todas las leyes que les aplican. Desde la Constitución Nacional, Código Civil, Ley de Defensa, Soberanía y Política de Autodeterminación del año 2010. Esto es uno de los requisitos que está en el proyecto de ley. Toda asociación y sus miembros se tienen que registrar en el registro militar y ser reserva militar. Cosa que no tiene sentido porque una asociación civil, que es una persona jurídica, no puede prestar servicio militar. Pero eso habla de la pobre técnica legislativa que hay en el proyecto. Ah, mira, así se ve mejor. La Ley de Soberanía y Autodeterminación. Esta es una ley que salió en el año 2010, que está vigente, solo que nunca la han querido aplicar. Y dice que todo directivo de una asociación civil, de una organización no gubernamental, que trabaje con derechos políticos puede ser multado. Esto existe, pero nunca la han aplicado. El contexto en que esto surgió fue con Súmate. Cuando surgió Súmate, aprobaron esta ley, pero nunca la han aplicado, pero está ahí. Luego está la sentencia del 2014 que dice que los ciudadanos, los ciudadanos y las ciudadanas previa obtención de la autorización emanada de la autoridad competente tienen derecho a manifestar sin afectar, obstruir o impedir tránsito de las personas. Fíjate en el contexto que salió 2014, por las protestas del 2014. Lo que dicen los estándares internacionales con respecto al derecho de reunión es que si bien el Estado puede establecer autorizaciones, simplemente son notificaciones. Cuando tú vas, por ejemplo, en el caso de la Alcaldía de Baruta, y la Alcaldía de Baruta te obliga, no, que entrame tales requisitos, o que no sé qué, o vas a la Alcaldía de Sucre, tales requisitos para reunirte, eso es una violación a su derecho de reunión. Basta con que tú notifiques. E incluso el deber ser, volvemos al término libertad, es que ni siquiera tengas que notificar. Pero si va a haber una autorización que el gobierno perfectamente es válida, es notificación, no autorización. Pero a través de una sentencia modificaron la Constitución y obviamente están violando los estándares internacionales de derechos humanos. Luego está la resolución 19, que es un tema de registros. La ley de alistamiento y registro de defensa integral vuelve a estar en el proyecto de ley, lo de registrarse y ser reserva dentro como asociación o como persona integrante de una asociación. Luego está la sentencia 948 del 2016, que prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico. Básicamente, por una sentencia tú no puedes hacer nada en contra de una institución. ¿Y a quién le reclamas tú? Claro, pero eso es lo que buscan, de nuevo, es que tú no te puedas organizar, que tú no puedas participar, y ¿quiénes se deben los funcionarios públicos? A las personas. Pero con base en esta sentencia, tú llamarle la atención a un funcionario público, estás violando la ley. Entonces, bueno, ley contra el odio, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, incluso en estos espacios. El registro especial automatizado de organizaciones, hay una circular de la SUDEBAN que obliga a los bancos a monitorear las cuentas bancarias de asociaciones civiles y fundaciones. De hecho, hay organizaciones que no han podido abrir sus cuentas bancarias en bancos nacionales producto de esta circular de la SUDEBAN. Y la última, la más nueva, es la Providencia Administrativa 002-2022, que está asociada a la Oficina de Delincuencia y Crimen Organizado, porque es por aquí donde se están yendo en este momento. Vamos a entrar en los dos proyectos de leyes, que es la razón de ser de la reunión. Ya les expliqué el contexto, dónde estamos, en las aguas que estamos nadando, etcétera, etcétera. El 4 de mayo del 2022, la Comisión de Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, que en este momento, hasta hace un par de semanas la tenía Timoteo Zambrano, ahora la tiene Diosdado Cabello, tiene en sus manos esta discusión. Este es un proyecto de ley que busca la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de organizaciones de la sociedad civil que, abro comillas, directa o indirectamente promuevan o participen con otras asociaciones, es decir, civiles, con cualquiera de ustedes, por ejemplo, gobiernos civiles con, no sé, Suiza, Francia, el gobierno que sea, o ustedes con el gobierno que corresponda, u organismos internacionales, Comisión Interamericana, Naciones Unidas, etcétera,
en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República. Entonces, básicamente, yo les pongo este ejemplo. Yo hago un informe sobre las torturas donde sea, y un gobierno o un organismo internacional utiliza ese informe y habla en contra de que funcionarios tal o el gobierno de Venezuela está cometiendo torturas. Si el gobierno considera que mi informe, la documentación, los testimonios que yo hice para recabar eso, aprobó esto, me pueden eliminar como organización civil. Pero el meollo de este proyecto, de esta ley, que todavía sigue en la comisión, todavía ni siquiera se ha aprobado en primera discusión, es que estatiza la cooperación internacional. La ley de cooperación internacional vigente en Venezuela es de 1952. Es muy vieja, pero es una ley que regula el Estado. Por ejemplo, sabemos que los estados, en el caso de emergencias, como por ejemplo la que ocurrió hace poco en Los Teques, en teoría le pide apoyo a otro estado o a otro gobierno, a un organismo internacional. Mira, yo necesito tractores para remover la tierra, o yo necesito tu Cruz Roja Internacional para que vengas y me ayudes. Para eso está concebida esa ley. Entonces esa ley elimina toda regulación del Estado y regula a los actores privados, entiéndase la sociedad civil. Entonces, pero la razón de ser es estatizar la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque la razón de ser o el criterio de fondo es que, bueno, ustedes usan ese dinero no para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad o para cumplir su trabajo, porque al final es un trabajo, es para destruir el gobierno y alterar el orden público. Ese es el fondo detrás de esto. Pero esto, repito, está en la Comisión de Política Exterior. Antes la tenía Timoteo Zambrano, hoy la tiene Diosdado Cabello. Y lo que busca, repito, es estatizar la recepción de fondos internacionales. Y aquí está la gran ley anti-ONG o ley antisociedad, como la hemos llamado nosotros. Porque en verdad, cuando uno la ley, no solo ataca a las organizaciones de derechos humanos. Como les dije al inicio, la ONG como concepto jurídico en Venezuela no existe. Todas somos asociaciones civiles o fundaciones. Pero si no se ha leído el proyecto de ley, y como el título dice, de ONG, de organizaciones gubernamentales y afines, el afín nunca te lo dicen en la ley. Y ahí es donde entra todo. Ese es el truco de la cosa. Pero como en Venezuela no tenemos una cultura tan jurídica y política de leernos las leyes completas, la gente, leer eso no va conmigo. Pero si te la lees, va con toda asociación civil que hagas vida en el espacio público. Entonces, primero, incumplieron el procedimiento de la Constitución. Si leen la Constitución y el Reglamento Interior de Debates, en la primera discusión se deben debatir los artículos y el propósito. Pero hay una técnica legislativa, que yo esto incluso lo he tenido la oportunidad de discutirlo con propios parlamentarios, de que en la primera ley se llama el carpetazo. Y entonces realmente, a pesar de que la Constitución y el reglamento de la Asamblea Nacional dice que ellos deben discutir en el primer momento, artículo por artículo, nunca lo hacen. Dicen, este es el proyecto, es el término que los políticos en Venezuela le han dado a la primera discusión. Pero eso no es nuevo, eso se ha hecho siempre. Pero la Constitución dice otra cosa. Yo les he reclamado esto y me dicen, no, pero es que eso es una práctica. Claro, pero la Constitución y el reglamento no dice eso. Entonces, a los que conozcan diputados, lean estos dos artículos, 208 y siguientes, y van a ver que les dice que hay que discutir artículo por artículo y el fondo, la razón de ser de la ley. Eso no pasó. Luego, a la fecha no se conoce el texto oficial, no se ha publicado. En la página de la Asamblea Nacional todo proyecto de ley debería estar publicado. Se aprobó en primera discusión y nunca se ha publicado. El texto que estamos comentando es porque se filtró a través de los propios diputados y a través de la prensa. Pero ellos deberían tener esto publicado en la página web de la Asamblea Nacional y eso no está. Entonces, fíjense, ya no hay transparencia, ya no hay discusión de artículo por artículo, como demandan las leyes venezolanas. Y, como estaba diciendo Manfredo, viola la Constitución y estándares de derechos humanos. Si ustedes quieren, entramos en eso a detalle, pero en líneas generales, principios de la libertad de asociación, porque restringe las asociaciones de hecho. Fíjate que solo reconoce las que han cumplido todos los requisitos, es decir, las asociaciones de hecho como esto, la reunión de hecho, no es válida, no está permitida. La legalidad y la retroactividad, que era lo que estaba comentando Manfredo, que les expliqué antes.
La participación en asuntos públicos, por lo que está comentando una persona, de que solo reconoce las asociaciones comunales, mientras que las otras no. Y bueno, muchos más. Hay varios artículos. Ese texto no se puede aprobar de ninguna manera, porque todo está mal, de principio a fin. Conclusión. ¿A quiénes les aplica esta ley? Toda persona o organización civil que sea o tenga actividades sin fines de lucro y que realice actividades con fines benéficos, sociales o de interés general, y que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan no estén reguladas en una norma especial. Entonces les voy a poner ejemplos. Está la Asociación de Padres y Representantes. Eso es una asociación civil, pero eso están reguladas por la Ley de Educación, ¿sí o no? No. Entonces se pueden meter incluso. Porque ahora es consejo educativo. Sí, lo quitaron. Entonces, eso es el análisis que tienen que hacer. Bueno, ¿esto es una asociación? Sí. ¿Está regulada por una ley especial? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no le aplica esto. Si la respuesta es no, sí le aplica esto, que es la mayoría. Por ejemplo, está la asociación de vecinos, piensan en esto, está la asociación que trabaja con tema humanitario y toma de medicinas. Tú te registraste en Caracas porque tu sede de domicilio está en Caracas, pero ya eso basta, a día de hoy, ¿verdad? De acuerdo al proyecto de ley, si yo trabajo en Caracas, pero además trabajo en Bolívar, me toca registrar en Caracas y en Bolívar. Y si trabajo en Caracas, Bolívar y Amazonas, me toca registrar en Caracas, Bolívar y Amazonas. Y así sucesivamente. Y eso es que, claro, cada registro tienes que pagar tu registro. Sujetos de aplicación. Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado que adquieran por la vía jurídica o de hecho, lo que les estabas comentando. La forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades no financieras, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellos sujetos que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rigen por una normativa legal especial, así como aquellos sujetos que de manera expresa sean exceptuados por el régimen previsto en esta ley. Lo que les estaba diciendo básicamente. Entonces, fíjense, se mete en la autonomía de la organización. Las organizaciones no gubernamentales creadas bajo los preceptos de esta ley tendrán como único fin la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras que estén fijadas en sus estatutos, de modo que se encuentran limitadas al objeto para el cual fueron creadas, debiendo solicitar la debida autorización en caso de que la voluntad societaria o ampliación, modificación o reducción. Es decir, si yo quiero defender, yo me organizo para defender a los perritos y los perritos no entran en lo que se considera tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas, no puedo hacerlo. O sea, es el Estado quien me impone mis fines. Y si yo, por ejemplo, primero quiero defender a los perritos y luego de los perritos quiero defender a los gatos, yo tengo que pedirles permiso. Mire, señor registrador, o la oficina que ellos creen, yo ya no quiero defender solo a los perritos, quiero defender a los gatos y a los pajaritos. ¿Me da permiso? De los requisitos adicionales, tienes que tener un régimen disciplinario. Supongamos que ustedes son una asociación de 3 personas que están constituidos por la pareja y el hijo, y tienen una asociación civil para trabajar por los vecinos de esa comunidad. Tienen que tener un régimen disciplinario, y el régimen disciplinario lo evalúa el gobierno. ¿Cómo sancionas? ¿Cómo es el régimen de horarios? ¿Cómo es el régimen de ascensos dentro de la asociación? El funcionamiento. ¿Quién tiene eso en su asociación? Nadie. De las obligaciones. Miren las obligaciones. Cumplir con las obligaciones asumidas con el Estado. Es decir, yo ya no me asocié para defender perritos, para proteger a la comunidad de Baruta. Yo tengo que cumplir con las obligaciones que asumí con el Estado, que es el plan de la patria. Es decir, yo tengo obligaciones con el Estado. Ya no tengo obligación con los fines que yo creé. Luego, rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos a las personas responsables para el efecto menos una vez al año o por petición formal de una tercera parte a más de ellos. Es decir, puede venir un tercero a la asociación civil, participación ciudadana, y decirle: yo quiero que me rindas cuentas, yo quiero saber de dónde salió esa plata, yo quiero saber quiénes trabajan aquí. Imagínense eso en un sector popular donde hay colectivos. Ya la exposición y el control de los fines a lo que estás llevando. De conformidad con lo previsto en esta ley, las organizaciones no gubernamentales, independientemente de su forma, nacerán mediante el cumplimiento de todas las formalidades establecidas en el Código Civil, lo que ya está, en la legislación especial y sus reglamentos, por lo cual no se tendrán en cuenta existentes ninguna organización que no haya sido registrada, y el ejercicio está previsto será sancionado con la presente ley. Tú no existes. Si se aprueba esta ley, tienes 30 años trabajando, no existes, hasta que cumplas todo lo que dice esta ley, más lo que ya cumples, que son, como les dije al inicio, como 6, 7 registros, que lo que buscan es entramparte en alguno, que es lo que pasa en Nicaragua.
Esto es lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua hay 7 registros y en alguno te vas a caer. Y entonces al final no puedes existir, y al final si no existes no puedes tener cooperación, no puedes trabajar formalmente, no tienes una serie de cosas. Esto lo copiaron literalmente de un decreto de Correa en Ecuador y de la ley de Nicaragua, del nacimiento de las organizaciones, del registro, obligaciones. Todas las personas venezolanas o extranjeras naturales jurídicas que se desarrollen actividades compatibles con lo previsto en esta ley están obligadas a prestar ante la Contraloría General de la República declaración jurada de patrimonio, como si las personas que hacen vida en una asociación civil son funcionarios públicos. Señora Soledad tiene que rendir cuentas, pues ella es funcionaria pública. Prohibiciones. Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional realizar actividades políticas. Esto, discutir un proyecto de ley es una actividad política, porque es una actividad ciudadana. Hacer una ordenanza, como estuvieron discutiendo, es una actividad política, porque es participar en asuntos públicos. Reunirse, manifestar porque, no sé, no hay agua, es una actividad política. ¿Qué es una actividad política? Cualquier ámbito en que el ciudadano participe con los asuntos públicos. De acuerdo a esto, las organizaciones no gubernamentales no pueden hacerlo. En el año 2012 Rusia sacó una ley que han ido modificando según se vayan adaptando a las circunstancias, que dice que toda persona o asociación que reciba más del 20% de financiamiento internacional o fuentes extranjeras es considerado un agente externo del gobierno. No es ruso. O sea, es decir, si ustedes son una asociación civil y reciben más del 20% de financiamiento extranjero, francés, inglés, de donde sea, que no sea venezolano, ustedes no son una asociación venezolana. Por mucho que todos son venezolanos, por mucho que trabajen en Venezuela, que trabajen por un municipio en Venezuela, no son considerados venezolanos. Y naturalmente ahí entra el tema de traición a la patria, etcétera. Que eso es lo que están haciendo en Rusia, por ejemplo. En Nicaragua, la ley se llama Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua. Y, como les decía, toda persona natural o jurídica que recibiendo financiamiento internacional y actúe en la esfera pública o en lo que se considera asuntos internos o externos de la República, atentando contra la soberanía e independencia. Y por eso en Nicaragua, como les mostré en el mapa, es horrible en este momento. En Nicaragua ya no hay organizaciones. De hecho, hay incluso sacerdotes presos, porque recuerden que está la iglesia, pero alrededor de la iglesia hay una serie de fundaciones, de asociaciones. En Nicaragua hay sacerdotes presos por esto. Y bueno, y en Venezuela hay algo, esto es algo que se llama el Grupo de Acción Financiera. Esto es un mecanismo internacional. ¿Aquí hay alguien que es internacionalista? No. Bueno, generalmente todo organismo internacional tiene un tratado. Naciones Unidas tiene la Carta de Naciones Unidas, la OEA tiene la Carta de la OEA. Este Grupo de Acción Financiera no lo tiene, porque esto nació a partir del G7. Vamos, Guillermo, sigamos. Como van a ver, esto nació a partir del G7 en el 89, con un propósito de evitar o ser un grupo de países que desarrollan prácticas o recomendaciones para evitar el lavado de activos. Después del 11 de abril se agregó la lucha contra el tema del terrorismo. Yo creo que nadie puede discutir que está bien que los gobiernos luchen contra el terrorismo y el lavado de dinero, eso no hay discusión. Pero a través de ese argumento están desarrollando leyes, dicen, bueno, tú eres una asociación civil, tú lavas dinero. Tú eres una ONG, tú te utilizan para el terrorismo. De hecho, a Voluntad Popular la acusaron de eso, por ejemplo. Entonces, fíjense que el argumento que están utilizando es que todo el mundo lava activos, todo el mundo es terrorismo y todo el mundo se asocia con ese propósito. Entonces este grupo tiene la recomendación número 8, que es la recomendación específica para temas de asociaciones civiles sin fines de lucro. Venezuela fue examinada hace nada, el informe que está en inglés, son 200 páginas, y Venezuela fue examinada por esto que se llama el GAFIC. Está en internet, pueden buscar GAFIC, examen Venezuela, pero son 200 páginas y está en inglés. Ese informe dice que el desarrollo legislativo que tiene Venezuela, supuestamente para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, no cumple sus fines. Es decir, Venezuela no le pudo demostrar al GAFIC que las leyes que está haciendo supuestamente para luchar contra el terrorismo realmente luchan contra el terrorismo. Entonces, a partir de ese argumento, se les cae toda la razón de ser, porque ellos le dicen a este organismo, yo estoy desarrollando estas leyes porque yo considero, yo como Estado, que las asociaciones, que las ONG son alto riesgo de terrorismo y lavado de dinero. Entonces, por eso hago estas leyes. Entonces, a quien le responden y los evalúa, le dicen, ya va, pero esas leyes no cumplen ese propósito. O sea, lo que estás legislando no cumple el fin.
Entonces rasparon el examen. Lo que pasa es que naturalmente no hay libertad de expresión, yo no puedo ir a la radio a hablar de esto y la gente no se enteró. Entonces, bueno, conclusiones finales. Venezuela está a las puertas a convertirse en el tercer país de la región con un espacio cívico cerrado similar a Cuba, Nicaragua. Estamos ahí. Ya las leyes están ahí. Yo creo que las van a aprobar después del 2024. Las consecuencias de lo anterior implicaría una mayor migración y desplazamiento forzado de venezolanos, porque ¿quiénes están atendiendo hoy a los venezolanos? Las organizaciones no gubernamentales y humanitarias que están alrededor del país. Y que con todo eso, próximamente vamos a sacar un informe que demuestra que se ha trabajado estos 2 años, el programa humanitario ha sido menos eficiente que en los años anteriores, 38% menos. Eso próximamente va a salir. México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras deben estar alertas porque son los que están ahí próximos en la lista. Así que si están pensando en migrar, no migren para allá. Y bueno, es una falacia creer que porque en Venezuela no ocurre con regularidad el asesinato o de líderes sociales o de defensores, como puede ocurrir en Colombia, como ocurre en México, aquí no está pasando nada. Porque ese es el argumento que hay en muchos lados. No, pero es que ya no está pasando nada porque ya no los matan, como se ocurre en México y como se ocurre en otros países, pero está en todo esto. En Venezuela lo que se ha hecho es cerrar a partir de leyes, asfixiarte, por eso el inicio de la presentación se llama jaula normativa, es un cerco. Entonces al punto, que es lo que hablábamos al inicio, el espacio cívico se cierra, tú te vas a poder mover, pero no tienes la libertad de moverte como tú quieres, que es al final el propósito de todo esto. Entonces bueno, yo lo dejo hasta allí, muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes para preguntas.